La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Se nos estrena, hace su debut el nuevo director nacional de la Defensa Pública, el licenciado Luis Rodolfo Valentín Santos. Buenos días, licenciado, es un placer, Muy buenos días, tenerlo en el programa, justamente apenas a un mes y pico de su menos de un mes de su designación. Así es. Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación y por compartir con ustedes este espacio que es tan escuchado y tan visto en República Dominicana. Gracias, licenciado. Yo creo que una forma de comenzar, que probablemente el gran público no conoce lo que es la defensa pública, y quisiera conocer la experiencia, el expertise, la hoja de vida del licenciado Luis Rodolfo Valentín Santos. Sí, Rodolfo Valentín inicia en el año 92 como alguacil letrado de la tercera sala penal, luego pasa a ser abogado de oficio y luego en la reforma procesal penal que se crea concomitantemente la Oficina Nacional de Defensa Pública. Anteriormente estábamos adjudicados a la Suprema Corte de Justicia por reglamento, por resolución 512, y luego entonces se crea la ley 277-04. Y a partir de ahí entonces nace la Oficina Nacional de Defensa Pública. Y este servidor, cuando nace la defensa pública, se somete a los exámenes de oposición, al concurso de oposición, y sale electo defensor público. Nos capacitamos en la Escuela Nacional de la Judicatura. En ese entonces duraba 4 meses y luego entonces 2 meses de pasantía. Y nace este servidor juntamente con la Oficina Nacional de Defensa Pública. Adquiero la categoría U, inmediatamente entro a la institución. Luego por la evaluación de desempeño y la calidad en el servicio, entonces voy ascendiendo categoría 2, luego categoría 3, y al final, antes de mi elección, ya tenía la categoría 3A o 3 Plus. ¿Cómo se evalúa el hecho de que por la eficiencia en los servicios, ustedes defienden a los malos de la película? Así Entonces, dice. ¿cómo se evalúa el desempeño? Que a los malos les vaya bien. No necesariamente debe ser por los resultados en los procesos, porque somos personas de medios, no de resultados. ¿Qué nosotros buscamos? Que se le garantice el debido proceso y los derechos fundamentales. No ganar el proceso. No necesariamente, sino que durante el proceso se le garantice el debido proceso, se respeten los derechos fundamentales y que la persona involucrada en un proceso o en conflicto con la ley pueda tener acceso a la justicia, salvaguardando el principio de igualdad de las partes. Lo mismo derecho que tiene el Ministerio Público, que la parte persecutora en los casos penales. El derecho que tiene la víctima también así lo tiene el imputado, no importa el crimen que haya cometido. Sí, justamente por ahí quería que nos contara un poco la experiencia, porque usted pasa a ser director de la Oficina Nacional de la Defensa Pública, pero ha sido defensor público por 15 años. Así es, 15 años que ha como tenido defensor muchos público. casos. Antes de que pasemos a los casos del pasado, ya que usted actuó, hay un caso del presente. La semana pasada vimos cómo condenaban al chamán Chacra por un asesinato cuádruple, y justamente fue asistido por un defensor público. En el caso de esta persona, ¿en qué consiste el acompañamiento que le da la Defensoría Pública? Bien, el artículo 2 de la ley 277-04, que es la ley orgánica de la defensa pública, establece que el defensor público le va a dar asistir, va a asistir, va a asesorar y va a representar a aquellas personas en conflicto con la ley que no tenga recursos económicos para pagar un abogado o por cualquier otra causa no tenga abogados. De esa misma manera, la Constitución en el 2010, en el artículo 176, le da el título de órgano a la Oficina Nacional de Defensa Pública y establece muy específicamente para todas aquellas personas que no tienen o de cualquier manera no puedan tener un abogado. Y en este caso, en el caso particular que menciona, un defensor público le asistió a este joven desde la medida de coerción y procuró que se le garantizaran todos sus derechos.
por el principio de igualdad de las partes que establece la Constitución y los principios que establece el Código Procesal Pero se ha Penal. dado caso de que ustedes defienden a los que están acusados. Así ¿Ustedes han es. tenido ganancias de causa? Sí, algunos sí, casos? sí, pero considerablemente. ¿Y Porque no entonces? necesariamente los procesos que apertura o abre el Ministerio Público, las pruebas son suficientes para que el tribunal al final retenga una responsabilidad penal. Y evidentemente, si las pruebas no dan o no son suficientes o no son plenas y certeras, entonces evidentemente se va a producir Aunque un ustedes descargo. sepan que el acusado es culpable. Porque a veces no hay pruebas, pero se sabe que son Sí, culpables. es posible, o sea, no está en determinar de parte del defensor de que el acusado o el imputado es culpable, porque al final va a juzgar un tribunal y sobre la base de lo que las partes se le presenten, entonces va a fallar. El hecho de que sea evidente un caso que haya cometido un ciudadano o una ciudadana y sea evidente su responsabilidad, no necesariamente debe el defensor defenderlo como culpable, sino que debe de salvaguardar dentro de la recolección de las pruebas el debido proceso, que las pruebas hayan sido obtenidas legalmente, porque eso lo establece la Constitución. ¿Cuál es su experiencia? Porque justamente se hacen muchas críticas al Ministerio Público de que reúnen las pruebas mal, no hacen los expedientes bien y entonces por eso la justicia tiene que fallar y muchas veces la gente queda insatisfecha con los resultados. ¿Usted, a ciencia cierta, pueden hacernos algún comentario de esas pruebas y de esos expedientes que hace el Ministerio Público? Fíjese, dentro del Ministerio Público se da una particularidad y es que muchas veces el Ministerio Público o el fiscal que investiga no necesariamente es el fiscal que conoce el fondo del proceso. Entonces, al no estar conectado respecto a la recolección de pruebas o el manejo de las pruebas o cómo se colectaron, entonces finalmente, en muchos casos, el fiscal que conoce el fondo, hay aspectos del proceso que desconoce. Pero entonces sería juez y parte si fuera el mismo fiscal. No, no necesariamente, porque el código está diseñado para que el fiscal que investigue y recolecte pruebas sea el mismo fiscal que conozca el fondo. Lo que pasa es que la logística y la falta de, me parece que falta de presupuesto para tener mucho más fiscales que puedan investigar y esos mismos fiscales que investiguen sean los que lleven los procesos en juicio de fondo. Por ejemplo, en el caso de la defensa pública, que conoce de las medidas de coerción, es el mismo defensor público que conoce hasta que termine el proceso en la Suprema Corte de Justicia o sea descargado en primera instancia o pueda obtener una solución del caso. Es decir, el defensor público nunca se separa del caso, nunca. No tiene la logística que tiene el fiscal, que uno investiga y luego otro conoce el fondo. El defensor público lleva el caso hasta las últimas consecuencias. Licenciado, y ya usted en la posición, ¿qué ideas tiene, qué planes tiene en su ejercicio ahora al frente de la Defensoría? Es una interesante pregunta porque... ¿Habrá cambios? Sí, yo creo que los cambios son buenos, porque hacer todos los días lo mismo nos da el mismo resultado. Y yo creo que debe de haber... Los resultados han sido buenos. No, resultados han sido buenos, pero pueden ser mejores o pueden ser excelentes también. Y nosotros tenemos como propósito, como meta, tratar de abarcar a nivel nacional otras oficinas, porque es un tema de acceso a la justicia. Hay pueblos que solamente tenemos un abogado de oficio y hay que pensar en la capacitación del defensor público que va a llevar los procesos y los casos. Y hay jurisdicciones que todavía no existen defensoría pública. Y esto es un tema también de presupuesto. Cuando inició la Oficina Nacional de Defensa Pública, se supone que íbamos a tener 450 defensores públicos a nivel nacional, ocupando todas las jurisdicciones. Y resulta que a esta fecha, a 15 años de haber sido abierta esta oficina, apenas tenemos 125 defensores públicos y por eso... Casi la cuarta parte. Sí, casi la cuarta, en 15 años. Y la otra parte, siempre hago la misma pregunta. Y resulta que tuvieron que contratarse abogados
denominados abogados adscritos, para que puedan suplir y cumplir con el acceso a la justicia en otras jurisdicciones. Pero necesitamos defensores públicos específicamente. Y como profesional del área, de la otra parte, yo siempre hago la misma pregunta. Sí. Ustedes defienden a los que son acusados. Exacto. Pero, ¿cuándo vendrá que se defiendan a las víctimas? Dentro de mi programa está como proyecto nosotros no solamente limitarnos a defender imputados en conflicto con la ley, sino víctimas. Porque ese mismo conocimiento y capacidad que tienen los defensores públicos para asistir a los imputados, que lo hacen con ahínco y mucha entrega. No, dicen que son los mejores del país. Eso debe de pasar también con las víctimas. Ya. Fíjese que la Fiscalía o la Procuraduría tiene un programa. ¿Pero eso se puede hacer desde dentro de la oficina? Es posible. Dentro del mandato que crea. Sí, la Constitución da la posibilidad de que pueda ser así en el artículo 177 de la Constitución del 2010. Y ese es el proyecto nuestro. Fíjense que en otros países de Centroamérica y Suramérica no solamente se asiste a personas en conflicto con la ley penal. De hecho, hay personas que son asistidas por la Defensoría Pública en casos civiles, en casos laborales. Usted sabe, muchos empleados que no tienen recursos económicos para poder demandar sus prestaciones laborables, y en caso también del Tribunal Superior Administrativo, temas de amparo, temas de acceso en ese sentido a la justicia. Pero ahora que el Colegio de Abogados le va a caer arriba a ustedes. No necesariamente. No va a quitar el trabajo. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema del Colegio de Abogados? El tema del Colegio de Abogados es que la Oficina Nacional de Defensa Pública asiste a personas con muchos recursos económicos. ¿Cómo va a ser? Con mucho dinero. Pero no para todos. Pero no debe discriminar. Ese es el tema, porque por eso es que la Constitución del 2010 establece en su artículo 176 que la Defensoría Pública está destinada para aquellos que no tengan abogado, ni siquiera toca el tema económico. Ahora bien, hay países en Centroamérica que tienen por reglamento el hecho de cobrar a personas adineradas. Es decir, si una persona tiene un caudal de dinero y puede pagar a la oficina, puede pagar a un defensor público, entonces se le hace un estudio socioeconómico y se examina cuánto podría cobrar una oficina por un caso determinado. Entonces sería más o menos el tema a seguir, o el cobro o cobrar esa cantidad de dinero que pudiese establecer mediante ese estudio que se haga socioeconómico. Pero el parámetro hoy en día para asignar un defensor público. Generalmente la Defensoría Pública asiste, defiende y asesora a la gran cantidad de personas, son aquellos que no tienen recursos económicos, la gran cantidad. Yo creo que un 2% o menos, mucho menos el porcentaje de las personas que pudiesen tener dinero. Y además es un tema, si hay una persona que le han embargado todos sus bienes, por lavado de activos, por narcotráfico, y no tenga para poder pagar, entonces necesariamente no se le puede negar el servicio. Por otras razones. O por cualquier otra razones. Y de hecho hay personas que dicen que hay personas adineradas que utilizan los servicios de la defensa pública precisamente para demostrar que no tienen. Entonces por eso es que todos los estamentos del Estado deben de abrirle el paso a cualquier funcionario dentro de la institución que pueda hacer un estudio socioeconómico, impuestos internos, Contraloría, el Tribunal de Tierra, para ver realmente los activos y los pasivos que pudiese tener esa persona. Ahora bien, como la Constitución dice, para aquel que no tiene abogado, nosotros no le negamos el servicio a la persona que lo requiere. ¿Cómo acceden las personas? Bueno, hay varias maneras. Hay apostado un defensor público en atención permanente en todas las jurisdicciones. Hay personas que llegan y dicen al juez, no tenemos abogado. Hay de turno un defensor público en la mañana y en la noche
que entonces asiste a esa Pero persona. no en todas las jurisdicciones. Usted dijo que No, faltaban no muchísimas. Exacto, no en todas las jurisdicciones, porque hay algunas jurisdicciones que tienen este tema controlado, donde los fines de semana no conocen medida de coerción, sino que lo prolongan para lunes, lo conocen Y viernes. el mismo defensor puede manejar varios casos al mismo sí. tiempo. Sí, el defensor tiene muchos casos asignados. Ay, sí. De hecho, yo llegué... Sobresaturado. Sí, yo llegué a conocer de 8 casos, 5 fondos. Es decir, yo para en un día conocer 8 casos necesariamente debo de tener 8 teorías del caso. Sí. Y eso requiere estudio, de la norma, de la ley, teoría del delito. Pero eso estamos hablando de un día. Es los decir, en un términos día, de casos, un día. a veces le tocan cuántos casos. Así es. 30, 40 o más. Diario un defensor puede conocer 3 casos, 4 casos, 5 casos. Ahora mismo un defensor tiene 400, 500, 600 casos. Exacto, Yo asignado a uno solo. cuando dejé la función como defensor público, hace ya 2 semanas, mi último informe daba cuenta 564 casos asignados. Claro, casos... Pero en ese momento, pero en su trayectoria, ¿cuántos casos? Si recuerda. Wow. Y que perdí la cuenta. Wow. Vamos a hacer una breve pausa, doctor. Adelante. Licenciado Rodolfo Valentín no. Santos. Interesante la conversación. Volvemos en unos minutos. En Telematutino 11 esta mañana estamos conversando con el licenciado Luis Rodolfo Valentín Santos, quien es el nuevo director de la Oficina Nacional de la Defensa Pública. En sus años, en su trayectoria, le tocaron casos muy importantes. Sí. De mucho consumo mediático. Así es. ¿Pudiera compartir con nosotros algunas de las experiencias? Usted le tocó el caso de Wozolowski. Me correspondió llevar ese caso. Ajá, el nuncio acusado, de abuso infantil, de violaciones y otras cosas. Y también le tocó el caso de Román. Así es. El rico empresario de Santiago. En el caso de Jordi Veras y otros delitos más. ¿Cómo fue esa experiencia en ambos casos? ¿Usted tuvo contacto con las personas y que puede compartir, que se pueda compartir por televisión de esa experiencia? En el caso de el señor Rafael Román, fallecido ya, tuvo unos 8 o 9 abogados privados. El señor tenía su carácter y a los abogados privados él lo despedía. De igual forma tuvo 5 defensores públicos. Wow. En el Cibao. Y lo pateaba, y venía otro. Sí, le decía, yo no necesito su servicio. Y lo sacaba. Llegó una situación, la situación tuvo tanta relevancia que entonces el señor Negro Vera y Jordi Veras, por los medios de comunicación, le atribuían el retardo de ese proceso a la Oficina Nacional de Defensa Pública y en este caso a la directora porque coincidían los apellidos de la directora y de este señor. Entonces le atribuía el retardo del proceso que ya tenía 4 años conociéndose y en el juicio de fondo tampoco se conocía porque permanentemente se cambiaba de abogado. Y la directora me aborda y me dice, Valentín, necesito que me resuelva esta situación. Digo yo, pero en el Cibao hay muchos defensores públicos, hay muchos coordinadores, porque yo, Valentín, necesito que me resuelva esa situación. Nos están atribuyendo el retardo de la justicia a nosotros y necesitamos que el proceso se conozca. Por favor, tú puedes aceptar este proceso. Digo yo soy del distrito, Laura. Es una excepción, Valentín, necesitamos que vaya. Cuando Valentín le dice, bueno, acepto, pero no me inmolo, le digo, no me inmolo por las víctimas, no me voy a inmolar por el tribunal y tampoco por
por el ciudadano que esté en conflicto con la ley. Porque a la hora que me diga no me quiero, señores, donde puse el frente pongo la espalda. Entonces traté de ir a conversar con él. ¿Y cuando tuve que estudiar un expediente, de 3,000 y pico de páginas. ¿Cómo fue ese encuentro? Mire, la experiencia es que cuando yo llego al recinto... No lo patearon. No, cuando yo llego al recinto carcelario, Rafael, en Santiago, le digo a los BTP que están ahí, yo necesito ver al señor Adriano Román, yo voy a ser su abogado. Cuando yo me siento a esperarlo, una sala parecida a esta, sale un interno y dice, el señor Adriano Román tiene su abogado privado, no quiere ningún tipo de abogado ni defensores públicos. Entonces, ¿qué situación tengo yo ahora? Porque yo voy miércoles a visitarlo porque el viernes inicia el proceso. Y ya yo me había estudiado mi expediente porque era un señor muy inteligente y conocía al dedillo su proceso. Entonces demandaba que yo lo conociera también para cualquier pregunta que me hiciera. Y había muy poco tiempo, muy poco espacio de tiempo para yo haber estudiado ese expediente. Eso sí que amanecí estudiando ese expediente. Porque cuando me abordara por cualquier tema tenía que responderle, hasta desde la medida de coerción y el ámbito investigativo. ¿Y cómo logró miércoles cuando ver esa persona? Sí, me abordan, ya el juicio era el viernes, entonces el miércoles me traslado a Santiago y le digo que por favor lo busquen. Cuando lo buscan, un interno me dice, él no quiere ver a nadie, él tiene su abogado privado. Digo yo, wow, aquí hay una situación porque el viernes, cuando yo dé calidad por él, él no me conoce. Y claro, tienes razón para decir, yo no conozco a ese abogado. Okay. Entonces yo de alguna manera tenía que hablar con ese señor. ¿Y cómo se las ingenió? Bueno, resulta que a ese mismo interno, cuando se iba, le digo yo, señor, venga acá. Cuando él viene, le digo yo, dígale por favor que es un defensor público de la capital y que no es cualquier defensor público que lo vine a ver. El señor se queda mirándome y me dice, él dijo, por favor, dígale eso. A los 15 minutos el señor apareció. Me siento, me paro, lo saludo y comienzo a hablarle sobre su caso. Y este señor me hace dos preguntas en la entrevista que tuve con él. Me dice que si yo conozco a los jueces y a los fiscales de Santiago. Le digo que no, que si yo conozco al abogado de la parte de la víctima, un reconocido abogado que le ha dado clase a todo el mundo, y le digo que no. Y le digo, don Adriano, usted se salvó. Me dice, ¿por qué? Porque al único que ese abogado no le ha dado clase ha sido a Valentín. Al único que no le ha dado clase ha sido a mí. Así que usted se salvó. Y me dice, hay un abogado que yo contraté en San Francisco y este abogado rechazó el caso porque dice que es demasiado complejo. Y se queda mirándome y me pregunta, ¿usted tiene miedo? ¿Usted tiene temor? Le digo yo, don Adriano, ¿usted me ve con ropa? Eso quiere decir que yo nací sin ropa y tengo ropa puesta. Se queda mirándome y le digo yo, despreocúpese, don Adriano, que este va a ser un proceso que yo lo he tipificado como un saco de sal y es de a granito que nos lo vamos a tomar. Y le saqué una sonrisa y yo dentro de mí dije, yo creo que voy bien con este señor, todavía no me ha rechazado. El día de la audiencia, él se para y dice, yo tengo mi abogado privado. Cuando él dice eso, yo lo abordo y le digo, don Adriano, que soy yo. Sí, le digo, don Adriano, bien hecho. ¿Usted sabe por qué? Porque el Código Procesal Penal establece que toda persona tiene derecho a elegir el abogado de su confianza. Por lo que eso quedó grabado en los medios de comunicación y además se libró acta. Eso lo podemos utilizar para el recurso de apelación. No dijo más nada y conocimos el proceso, que duró aproximadamente unos 2 meses, 3 meses el proceso, porque se hizo un calendario para conocer el proceso, 2 días a la semana, 3 días a la semana, 5 días a la semana, y así conocimos el caso de Adriano.
el deber cumplido y mucha satisfacción tuve. ¿En qué cuando, sentido? Cuando al final pude hacer la defensa al fondo, duré 3 horas en mi defensa al fondo. ¿Por qué el deber cumplido y la satisfacción? Exacto, ¿qué usted pretendía? Porque usted se sonríe como si porque fuera una hazaña defender a una persona como él. No necesariamente, sino que él rechazaba a los abogados, y yo digo que fue una satisfacción para mí haberme aceptado, porque era una situación, era un caso muy complejo y muy difícil, donde tuvo mucha relevancia social y los medios de comunicación estaban interesados en los resultados. Entonces, mi sonrisa no es la satisfacción de haberlo defendido y haber logrado resultados, sino que al final él se sintió satisfecho con mi defensa, el deber cumplido. Y él fue condenado. Y fue condenado finalmente, fue condenado. Licenciado, hablábamos del tema del presupuesto, de las limitaciones presupuestarias, pero eso parece que no tiene solución. Me corresponde ir detrás incluso de un complementario, porque el presupuesto lo dejaron igualito para este año, no le aumentaron. Y al no aumentar el presupuesto, fíjese la cantidad de defensores que somos, 125, que todavía no cubrimos el país entero, y es un tema de acceso a la justicia. Y cuando nosotros hablamos de acceso a la justicia, nos extrapolamos al tema de un Estado social, democrático y de derecho, que son principios constitucionales. Y yo creo que se debe de aumentar el presupuesto para poder aumentar la cantidad de defensores y poder abrir mucho más oficinas a nivel nacional, porque hay un principio establecido en la Constitución y en los tratados internacionales, que es el acceso a la justicia, y a nadie puede negársele la asistencia de un letrado, de un abogado. Entonces nosotros... Entonces, ¿cómo usted va a hacer la diferencia en la implementación de planes nuevos para la institución con el mismo presupuesto? Bueno, como le acabo de decir, yo creo que hay que tocar puertas. Todavía estamos a tiempo para un complementario, tratar de buscar apoyo, ayuda a través de las agencias internacionales que cubren el tema justicia, y tenemos la esperanza de que el Estado, de que el presidente, de que el Ejecutivo nos va a escuchar, porque es un tema de empleomanía y es un tema de acceso a la justicia, que es importante tocar esos temas. Doctor, muy buen debut. Hay muchas informaciones en las redes, muchas opiniones favorables a su capacidad, honestidad, su trayectoria. Y le agradecemos mucho que se haya estrenado en el Telematutino. Le agradezco a ustedes por la invitación. Estoy siempre a su disposición y a la disposición de cualquier ciudadano en conflicto con la ley que quiera los requerimientos de un defensor público. Muy bien. Gracias a ustedes. Nos vamos a comercial, amables televidentes, a la recta final del Telematutino.